Gloria a Dios, hermano. Que el Señor continúa bendiciendo. Bendiga a cada hermano que nos honran con su presencia en este bello día. Dios es bueno. Dios es real. Amén. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En esta mañana vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Lucas 3. Lucas capítulo 3. Verso 5. Y la palabra será leído bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: todos valles rellenará y bajará todos montes, collados, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá todas carne la salvación de Dios. Y decía la multitud que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de esta piedra. Además, el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La gente preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Respondiendo, le decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También preguntaron algunos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todo en su corazón si acaso Juan será el Cristo, respondiendo Juan diciendo a todo: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno desatar la correa de su calzado. Os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Padre, te damos gracias. Añada bendición a tu santa y divina palabra. Pueden acomodarse, mi querido hermano. Dios bendiga a cada hermano y Dios bendiga a este siervo de Dios. Aquí tenemos una historia que ya todo el mundo ha tenido conocimiento y se le ha predicado, y es uno de los más grandes hombres establecido por el mismo Señor. Es Juan el Bautista. Era un hombre que vestía diferente, comía diferentes,
porque en este tiempo había escasez. Y dice la palabra de Dios que Dios escoge a Juan del desierto. Y antes Juan hablarle al pueblo, Juan se nutría de Dios, que debe ser un buen cuadro para cada uno de nosotros. Antes de llevarle a alguien un consejo, de predicar la palabra, lo primero que debemos de hacer es nutrirnos y hablar con Dios para que Dios hable con nosotros, para nosotros poder proclamarle a otro el mensaje de salvación. Juan estaba en el desierto, pero también el pueblo de Israel estaba en el desierto. El desierto espiritual que estaba aconteciendo en el pueblo de Dios, todos los desiertos son inmensos, son poco poblados, y cuando estamos en el desierto hay que tener los oídos atentos, porque en el desierto no habla todo el mundo. El Señor llama a Juan a un pueblo en decadencia, un desierto espiritual. Se requiere de brújulas, se requiere de dirección, porque en un desierto se supone que es grande. El que no tiene una brújula, es peligroso salir. El pueblo estaba en esta condición. El Señor le da a Juan el Bautista el mensaje de las buenas nuevas. Y no solamente el mensaje, sino también el mensaje del reino. Isaías 800 años atrás había proclamado que la voz que clama en el desierto, esa voz era Juan. Juan no solamente era profeta, sino Juan se sujetaba a la profecía. Isaías 40 está esta profecía que Juan había una voz que clamaba en el desierto. Hay muchas veces en la condición espiritual, en el desierto espiritual que estamos, porque no queremos sujetarnos como profetas ni como creyentes las profecías. Juan se sujeta. Si usted lee el número 3 de Lucas, usted va a encontrar los reyes, y ya no existía Herodes Grande, pero había otro emperador, y el reino de Jerusalén estaba dividido de diferentes gobernadores. En los tiempos de Jesús fue uno de los tiempos que más había levantamiento contra Jesús, porque en todos los tiempos en Israel había un sumo sacerdote. En los tiempos de Jesús había dos sacerdotes. Estaba Caifás y estaba Anás. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Juan el Bautista proclama la voz en el desierto. Aquí vemos muchos obstáculos. ¿Qué es el obstáculo? Que Juan tenía que enderezar. Usted empieza en el 1, tantos gobernadores, tantos líderes religiosos
Y dice que Juan fue llamado para preparar el camino. No solamente preparar el camino del Señor, sino también preparar el camino para el pueblo que iba a servir al Señor. Y preparar un camino donde había tanta curva, donde había tantos hoyos, tanta montaña. Juan tenía que derribar todo eso, porque Lucas presenta a Juan como un constructor que va a hacer un camino. Y el camino es cuando tenemos este camino, no le han tirado asfalto, pero cuando le tiran, dice que es allanado y no hay piedra, porque es preparando el camino del Rey de Reyes y Señor del Señor, para que el pueblo aquel día dé bienvenidas. Y dice la palabra de Dios, Juan llama al pueblo al arrepentimiento. Los judíos no eran bautizados, ni mucho menos eran circuncidados. Juan llamaba a los judíos, al pueblo de Israel, al arrepentimiento. El bautismo era como una ofensa para ellos, porque ellos no eran un mundo para ellos. Por eso que usted ve cuando ellos dicen, nosotros tenemos a Abraham, pero ellos están buscando pretexto, como que si el evangelio de Cristo es unas ceremonias, como el evangelio de Cristo es teoría, como el evangelio de Cristo se hereda por familia. Y Juan le dice que no. Juan llama al arrepentimiento y el bautismo. El bautismo del creyente es muerte y sepultura y resurrección en Cristo. Cuando Juan lo llama al arrepentimiento, dice que ellos, muchos, salieron corriendo. Y Juan le dice, ¿por qué? Porque si tenemos un juicio por venir, donde Jesús dice, ya el hacha está a la raíz del árbol. Pero hay unas advertencias que Juan describe. Todo árbol que no dan fruto será cortado. Tratemos que no seamos de esos árboles que no den frutos. El hacha en la raíz del árbol. El juicio de Dios está entre nosotros. El juicio de Dios es inminente. En medio de un juicio por venir, Juan toca la llaga, va al lugar adecuado, porque llama al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué lo llama al arrepentimiento? ¿Y por qué era el lugar o el mejor decisión de tomar a llamar al pueblo? Él lo llama, hay un juicio por venir, y la única solución para estar preparado es apartarse del pecado, creer en Dios. Pero estos líderes, esta multitud, Juan le había predicado, Juan lo había amonestado, y ellos, en vez de arrepentirse, salían huyendo. Juan le dice, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira?
¿Quién le ha enseñado? El pueblo, muchas veces en la condición espiritual que estamos, hay veces no queremos sujetarnos a la profecía que ya están establecidas. Llega Juan, lo amonesta que se bauticen, pero Juan quería que ellos se arrepintiesen. Ellos no querían prestar atención. Y por eso donde usted ve que Juan dice, de la cantidad de veces que le soltaba, Juan le pone el nombre generación de víboras, por su desobediencia, por la endureza de su corazón. Juan no solamente dije ahorita era profeta, se sujetaba, porque los hombres y las mujeres de Dios, cuando reciben palabra de Dios, y si es de parte de Dios, ellos no tienen temor, porque cuando hay temor en el hombre, es porque no hay temor en Dios. Tenemos que decidirnos, o tenemos temor a Dios o tenemos temor a los hombres. Cuando hay temor a los hombres, nos sentimos comprometidos y lo protegemos. Y donde hay compromiso y hay que protegerles, entonces lo que nosotros recibimos de parte de Dios, para no traer división, para no afectar a la persona, para nosotros decir que lo amamos, lo acariciamos. Pero quiero decirte en este bello día, cuando nosotros tenemos temor del hombre, nosotros deshonramos a Dios. Dios quiere que le tenemos temor a Él. Porque cuando tenemos temor a Dios, la palabra enseña en Lucas 4, que habla del temor, enseña el doctor Lucas. Porque hay que tenerle temor a Dios. Enseña que después de la muerte, el enemigo no tiene potestad sobre ti. Y todos los que estamos aquí, estamos peleando la salvación para ese día del juicio. Lucas enseña, teme que después de la muerte tiene potestad para salvarte o para condenarte. Y por eso Juan el Bautista no tenía temor. Y le dijo, ya le había predicado, lo había amonestado porque lo había llamado al bautismo, que es el arrepentimiento, y que se apartaran de su carácter y su forma de vivir, y que se apartaran de su malo camino, y que se apartaran de sus malos hábitos. Y cada uno de nosotros, si hay algo en nosotros, nosotros lo conocemos y Dios lo conoce. A Dios nadie se le envasa por base por bola. Dios no da base por bola, ni tiene distinción de persona. Cuando llega este hombre clamando en el desierto, viene equipado de Dios, viene sin temor, y sabía que había muchas adversidades para enderezar el camino, para llevar el pueblo a Dios. Y con su conducta, que el pueblo podía ver la salvación, como debe ser de cada uno de nosotros. A veces cojamos, no hay temor,
Porque nosotros pelear como Jacob contra la palabra de Dios y Dios dándonos la oportunidad. Y peleamos contra Dios para no ser vencidos. Pero este hombre se sujetaba, profeta sujetándose a la profecía. Jesús agarra esta misma historia que los discípulos y el pueblo utilizó de Abraham. Ustedes aman a Abraham. Yo soy primero que Abraham y ustedes me mandan buscando para matarme. Jesús le dijo: si conoceréis la verdad os hará libres. Hermanos, todo aquel que ha salido de la esclavitud y ha tocado fondo de la esclavitud, yo creo que hace todo el esfuerzo después que es libre para volver más a la esclavitud. El pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Por desobediencia. Luego que el pueblo regresa, el pueblo se le olvidó de donde Dios la había libertado. Y Jesús le dijo al pueblo, cuando le mencionaban nuestro padre Abraham, Jesús dijo, porque también poco tenía temor. Si Juan dijo, por su desobediencia son víboras, generación de víboras. Juan 8:44, Jesús dijo, por vuestro deseo, por vuestra avaricia, por nuestros malos conductas, nuestro padre es el enemigo. Pero Juan, el hijo amado, vuelve a Génesis y dijo que Satanás es la serpiente, es la víbora antiguas. Ninguno tenían compromisos y ninguno protegían el pecado. ¿Por qué? Porque no tenían temor. Y muchas veces nosotros, por lo que van a decir por nosotros, mentira el diablo y sus demonios, son las herramientas que dicen. Porque yo, para corregir a mis hijos que van en mal caminos, yo tengo que decirle lo que es malo y lo que es bueno. Pero yo no puedo, como hipócritas, tener el perfil, querer tapar el sol con un dedo. Y Juan, Jesús, el pecado le llamaban pecados. El pecado es tan terrible que los lugares más fértiles de la tierra donde llega el pecado lo pone estéril. Pero Juan, como consejero, llama al pueblo al arrepentimiento y que se apartaron. Lo que está en moda de hoy, que pasó más de 2000 años. Los publicanos y los cobradores de impuestos, como la multitud del pueblo, como los soldados que eran judíos que cuidaban el templo, cada uno venía con su versión y le preguntaban a Juan, cuando Juan le habla de la ira por venir. Cada uno da sus veredictos. ¿Qué haremos? Juan le dijo, está todo establecido. No hay variación. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y seguían insistiendo. Y Juan veía cómo ellos se bautizaban y cuáles eran sus conductas, cuáles eran sus frutos. Juan le dijo, ellos insistiendo,
Juan le dijo, aquí no hay variación. Los profetas se sujetan a la profecía. Los creyentes se sujetan a la palabra y a la ley de Dios. Aquí no hay variación, porque todo cambia, pero Cristo no cambia. Cada uno puede patalear, puede brincar, pero aquí hay una sola norma y debe manifestarte con compasión. Lo que le dice Juan. Y después le dice Juan, mira el evangelio que es Cristo, que el que ha nacido de nuevo. Por eso que el bautismo del creyente, muerte, sepultura, el pecado, resurrección, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, en nuestra vida debe manifestarse lo que Juan le dijo: al que tiene 2 túnicas, dale uno al que no tiene. A sus nombres. El que tiene comida, dale comida al que no tienes. A los publicanos que recaudaban dinero, por eso ellos odiaban a su pueblo que se prestaba a subyugar a su mismo pueblo. El pueblo judío le trabajaba el imperio romano. Y para los judíos eso era una decisión delante de Dios. De un maltratar a su propio hermano. De un pueblo maltratar a su propio pueblo. ¿Por qué? Eran como puntos. Era un mercadeo que le decían, hermano Jonathan, en la iglesia Cristo la Fuente del Sediente, tú vas a pagar 1,000 pesos diarios. Pero Jonathan recaudaba 5, 6, 8 y 10. Diezmaba 10, los 1,000 pesos, y los demás eran ganancias. El pueblo se sentía 2 veces oprimido. Y miraban a los publicanos con odios, con rincón, como miraban a Zaqueo. Lucas le dijo: cobren solamente lo que es justo. No cobren más de lo que está establecido. Y ahí estaban las de los grandes y mujeres temblando cuando veían hablar un profeta y sabiendo que le correspondía cobrar, ellos cobraban 5. Cuando van los soldados que no veían en la casa de Dios los negocios ilícitos, donde Jesús cuando llega furioso, porque su casa era casa de oración y el pueblo había establecido negocio en su casa. Y dice la palabra que Jesús empezó a echar fuera todo, porque Jesús no tenía amarre con nadie. Como el sumo sacerdote Caifás era responsable, pero tenía sus suegros dentro del templo y ese le hacía los negocios. Jesús tenía temor a Dios y echó todo fuera. Mi casa de oración, y ustedes lo han cogido casa de negocio. La casa de Dios es casa de oración. Lucas le dice a los soldados: no distorsionen la justicia, no distorsionen la palabra de Dios por beneficios.
Confórmense cada soldado con lo que ganas. A sus nombres. Si fuera, cada uno nos conformemos con lo que Dios nos da para no manipular el evangelio para sacarle beneficio. No importa trueno, no importa lo que acontece, le fuéramos fieles a Dios. Y ahí Lucas le declara el evangelio de las buenas nuevas, de lo que han sepultado el viejo hombre y el pecado, y han resucitado en Cristo. Juan le da esa tarea. Una pequeñita tarea, Juan, de Dios, donde cada uno de nosotros, como creyentes, como profetas, debemos de sujetarnos a estas profecías. Pero andamos buscando la otra parte del gato para saber cuál es el evangelio que salva, para saber cuál es el evangelio. Pero nosotros lo conocemos. No hay otro evangelio. Y la idolatría más grande es la avaricia. Y Jesús le dice, y Juan le dice a los soldados: confórmense con su cheque que ganan y no estén alterando ni trabajando horas extras, porque muchas veces las horas extras, muchas veces distorsionar las palabras tiene consecuencias. Y Juan veía que ellos venían al bautismo, y eso le furió a Juan, y le dijo: Juan, que dieran fruto digno de arrepentimiento. Juan fue testigo fiel a sus maestros. Le dijo: sean honrosos con su trabajo. No deshonren a Dios con lo que Dios le bendice. Todos sabemos cuando tenemos un hijo que lo criamos trabajando y después ese hijo nos deshonra. Y para Dios una de las deshonras más grandes, cuando nosotros le damos en primer, último y segundo lugar. Eso deshonra a Dios. Eso deshonra a Dios. Y por eso Juan le dijo: confórmense con lo que ganen. No sacrifiquen a Dios, ni distorsionen la palabra de Dios. Pero hay algo más interesante, que llega el profeta Juan, dice las palabras, que la multitud, Juan como fiel y como testigo, le preguntan: ¿tú eres Jesús? ¿Tú eres el profeta? Ahí que Juan se desnuda. Yo soy la voz que clama en el desierto. Cristo es la voz encarnado que nació de nuevo. Y Juan le está dando cátedra. Yo no vengo para que me vean a mí. Yo no vengo para que me honren a mí. Yo no vengo para que busquen justificación en mí, sino yo vengo a presentarle el Rey de Reyes y Señor de Señor. Vengo, lo presento como las ciegas, diciendo: el juicio de Dios está entre nosotros. Y Juan le está hablando de instrucciones de ciertos, y le dice: oh, en la era viene el juicio. Y dice: mira, Cristo, como el segador que vas a traer el juicio, mira, el aventador está en sus manos. El aventador donde echaban los puros, un latrillo donde tú quitas la paja, y le dice: pero las pajas, hay lugar para el trigo y hay lugar para la paja. Y Juan le dijo: yo bauticé a Jesús no porque Jesús era pecador, sino para presentarle al pueblo
que el pueblo era pecador. Y esta advertencia viene este hombre y le dice: no, yo único y absolutamente doy testimonio de Jesús. Qué bello, qué elegancia de nosotros tener este privilegio de presentarle al mundo a Jesús, de presentarle a nuestro hermano a Jesús, de tener este privilegio de que yo doy testimonio que Jesús es el Salvador. Sigue aconteciendo y pregunta sobre Juan. Ahora vemos a Juan presentado por Lucas como un mártir. Juan presenta a Cristo. Juan presenta a Cristo, o Lucas presenta a Juan como un mártir. Para el pueblo y para muchos, conforme al estudio, el ministerio de Juan fue un ministerio que fue fracasado. A su nombre. Porque los pensamientos de Dios es una cosa y lo del hombre es otra cosa. ¿Por qué? Juan, por no tener compromiso, por no proteger a nadie, le dijo a uno de los más grandes como profetas, que a mí me gusta ese tipo de profeta de Juan. Hablaba con los grandes, hablaba con los chiquitos, y él solamente se sujetaba a la profecía. Y los nombres que mencionamos, Herodes Grande tenía 2 Felipe, y hubo uno que no quiso ninguna responsabilidad y parece que murió. Llega Juan, de tanto pecado que hacía Herodes, se lo publica y le dice: no es lícito de casarte con la mujer de tu hermano. No es lícito de hablar de tu hermano, de quitarle la mujer de tu hermano. No es lo buscado, pero la palabra mujer en la Biblia tiene su significado. Mujer. No dice esposa, dice mujer. Porque si ella fuera una esposa, ella hubiese tenido temor. Pero como ella no tenía temor, ni tampoco el hermano de Herodes, se casa con la hermana. Eso era una vergüenza. Pero el pueblo no veía eso de fe. Porque cuando el pueblo está comprometido a proteger el pecado y proteger el hermano, hay cosas que deshonran a Dios y no lo defendemos. Pero Juan, dijimos ahorita que Dios lo llamó del desierto. Y como Dios lo llamó en el desierto, para Juan decirle a Herodes: no es lícito de casarte con la mujer de tu hermano. Esta palabra aconteció que trajo el cancelamiento de Juan, y Juan fue subyugado para serle fiel a aquel que lo llamó. De lo que carece testigo fiel en estos tiempos. Porque es la oferta. Para que nos diga: miramos el lado, buscamos, y los ojos de Dios están sobre nosotros. La ira de Dios está manifestado en la tierra, porque vemos los acontecimientos. Pero vienen días
viene un día que ese juicio no lo detiene nadie. Y los testigos fieles no deshonran a sus padres. Juan le dijo a Herodes, no ilícitos, y le contó todo su pecado. Y esa fidelidad a Juan, a Dios, muchos podrán decir que el ministerio de Juan fue un ministerio infructífero, porque Juan terminó lamentablemente desgraciado, fue descapitalizado. En estos caminos no hay mayorías. En estos caminos mayoría es fiel a Dios. Para el pueblo y todos los que no querían ser testigos, no querían poner su mano. Que ese problema no es mío, ese problema es todo. Porque si el atalaya calla, Dios no ha llamado como atalaya. Y si la atalaya calla es consecuencia. Y la culpa es de la atalaya. Y la palabra enseña para el pueblo y para la multitud. El ministerio de Juan fue un ministerio deshonroso. Pero aquel que lo llamó tiene a Juan en la historia. Que Juan fue fiel a Dios. Juan murió por serle fiel al maestro. De lo que carece en estos tiempos. En estos tiempos carece fidelidad. Pero lo que más careces es búsqueda en el desierto para hablar con Dios. Y hablar teorías. Hablar conocimiento y evaluar como queremos. Pero le digo en esta bella mañana, Juan se sujetó a la profecía. Si tú quieres sujetarte, te sujetas. Pero el juicio de Dios está a la puerta. Y por eso Juan, como agricultor, porque los agricultores no cortan los árboles buenos, fructíferos. Los agricultores de lejos ven los árboles infructíferos. Y usted ve que le da con mala fe. Y así hacía Juan, cortando esos árboles que no daban frutos. Y el mismo Jesús maldijo los que tenían apariencia. Y llegó un momento de esta multitud. Tenían atemorizado a los discípulos en Lucas 3. Y eran tantas adversidades y habían enemigos. Y los discípulos querían echar para atrás. Jesús le dijo, quietos ahí. No le tenga temor. Crean en Dios. Pongan su confianza en Dios. Aunque usted vea que estamos caminando al revés, pero ponga su confianza en Dios. Pero le recomiendo que se aparte de lo que Dios diga que se aparte. Eso sí yo se lo recomiendo. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios en estos tiempos, los que no dejan caer el testimonio de Dios, son pocos amables en la congregación. Te recomiendo, trata de ser y que tu pueblo te vea con deshonras, pero no trate de darle nada a Dios deshonrosos. Que te quieran ver como te vean, pero trata de serle fiel a Dios. Para prepararle el camino del Señor hay muchas barreras que quitar. Para nosotros como pueblos caminar en el desierto, las palabras son lumbreras a nuestros pies.
La palabra son lumbreras a nuestros pies. Se los recomiendo que la palabra son el espejo para nosotros ver nuestro carácter, para nosotros ver nuestra actitud, para cada uno de nosotros balancearlo por medio de la Sagrada Escritura. Tendrá adversidad, tendrá levantamientos, pero el propósito de Dios con nosotros, que nos llamó, sal lo que está torcido en nuestras vidas, para enderezar lo que está torcido en nuestra vida. A eso vino Cristo. Y son oportunidades que nos dan, porque podemos reflexionar en este bello día. Y Juan llamó al pueblo al arrepentimiento, pero se sentían orgullosos, llamando al pueblo judío: vengan a arrepentirse, vengan a bautizarse. Ellos se sentían ofendidos. Pero la Biblia enseña, el mismo Isaías, su boca habla una cosa, pero los hechos son otra cosa. De labio me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Y no que está lejos, a lo mejor los afanes y hacer unión con los cananeos han separado nuestro corazón a nuestro Dios. Y por eso que tanto la Biblia habla: no se unan con ellos, mátenlos, porque si ustedes dejan un hábito vivo dentro de ustedes, estos hábitos lo van a desviar del amor y del camino de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre Todopoderoso, Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que falta de hacer. Mira, hemos hablado, Dios, lo que tú has puesto en nuestros labios. Te pido, Señor, que cada palabra sea edificación a nuestra vida. Señor, rompe toda la cadena, Dios. Todo lo que impide que nosotros podamos ver tu rostro, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor. No humillamos.